Hola, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Manuel Sánchez Guzmán, estudiante del tercer semestre de la carrera de Ingeniería Industrial, y hoy vengo a hablarles de la suma de un sistema de fuerzas coplanares. Comenzamos con los componentes rectangulares. Cuando una fuerza se descompone en dos componentes a lo largo del eje X y Y, dichos componentes suelen denominarse como componentes rectangulares. Se pueden representar de dos formas, mediante una notación escalar o una notación vectorial cartesiana. Hablando de cómo se representaría en la notación escalar, se dice que para obtener los componentes rectangulares de la fuerza, se tiene que usar la ley del paralelogramo. Con respecto a la componente en el eje X de la fuerza, se multiplicará la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo que forma. Y con respecto al eje Y será la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo. Esto nos dice y nos explica que la fuerza va a ser igual a la fuerza en X más la fuerza en Y. Un triángulo semejante. Para obtener la dirección de F, también se puede definir mediante un triángulo pendiente o semejante. De dos triángulos semejantes, la longitud proporcional de los lados nos dará que f de x será igual a f multiplicado por el lado A sobre C, que sería el coseno, que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y f de y nos dará que es igual a f por b sobre c, que sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Aquí viene representado con un signo negativo porque se denota que la fuerza de y está hacia abajo. Notación vectorial cartesiana. Los componentes de una fuerza se representan en términos de vectores unitarios I y J. Al tener una magnitud adimensional A1, son usados para designar las direcciones de los ejes X y Y. F de fuerza será igual a F en la componente XY más F la fuerza en componente YJ. Resultante de las fuerzas coplanares. La fuerza de la resultante se forma entonces al sumar los componentes resultantes mediante la ley del paralelogramo. Al usar notación vectorial, cada vector de fuerza se representa primero como un vector cartesiano. Descomponemos cada vector en su componente I y J, X, Y, así con el 1, 2 y 3, y se hace una sumatoria de las resultantes en X y de las resultantes en Y. Para determinar la magnitud de FR, fuerza resultante, pues se tiene que ocupar el teorema de Pitágoras. Se sumarán los cuadrados de la sumatoria de fuerzas resultantes más el cuadrado de la sumatoria de resultantes en Y, y se les sacará raíz cuadrada. Esto nos sacará la magnitud de la fuerza resultante total, y con su dirección se ocupará la función trigonométrica tangente inversa, que será la tangente inversa de la resultante en Y sobre la resultante en X. Unos datos que debemos agregar y que son importantes es que la dirección de cada fuerza está especificada por el ángulo que forma su línea de acción con uno de los ejes, o por un triángulo pendiente. La orientación de los ejes X y Y es arbitraria y sus direcciones positivas pueden especificarse mediante los vectores unitarios cartesianos I y J, y los componentes X y Y de la fuerza resultante son simplemente la suma algebraica de los componentes de todas las fuerzas coplanares. Bueno, eso es todo, muchas gracias.